esta hora saludamos a nuestros estudios en NTN 24 en Nueva York a Leopoldo Martínez, presidente del Centro para la Democracia y Desarrollo de las Américas. Señor Martínez, buenos días. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de NTN 24 en el continente. Y a ustedes, por supuesto, allá en los estudios en Bogotá. Gracias, buen día. Quisiera preguntarle, esta ley le da superpoderes, va a gobernar por decreto, entonces tiene una carta libre para cometer más atrocidades contra los derechos humanos y tal vez una escalada de violencia. Bueno, precisamente la respuesta del gobierno del presidente Maduro en Venezuela reafirma la inquietud y la preocupación que se expresa en distintos escenarios internacionales con respecto al comportamiento de su gobierno en el marco del respeto a los valores democráticos. Si nosotros analizamos bien lo que aconteció el lunes con la decisión que tomó el presidente Obama, nos vamos a encontrar con una medida extraordinaria dictada por el presidente de los Estados Unidos en ejercicio de facultades que le confiere la recién aprobada ley Menéndez Rubio, que se refiere a sanciones por la violación de derechos humanos, y también agrega el presidente Obama como motivación de su decreto a la ley de poderes extraordinarios en materia económica, porque considera que pueden haber casos de corrupción, narcotráfico u otras circunstancias que también apuntan a la necesidad de sanciones. Pero las sanciones, cuando vemos tanto la lista de personas que están incluidas en el campo de las sanciones económicas como la otra sanción, que es la revocatoria de visas, que es información clasificada, son sanciones individuales, no recaen sobre el país, recaen sobre personas en concreto por hechos que son documentados en cada una de las decisiones que son tomadas con respecto a esos individuos. En este primer grupo de personas sancionadas con revocatoria de visa y a su vez con medidas de carácter económico, se trata de personas todas vinculadas a la represión ocurrida en Venezuela el año pasado. Entonces, no hay tal agresión contra la República, no se trata de que los Estados Unidos esté viendo una amenaza militar, ni esté pensando o tenga planes de carácter militar con respecto a Venezuela. Se trata de que los Estados Unidos ha decidido revocar visas para que personas no puedan entrar en su país, las ha considerado de alguna manera personas no gratas y ha identificado la posibilidad de sancionar económicamente a esos individuos, a esas personas. Ahora, fíjate que simultáneamente a la adopción de esas medidas, Venezuela sigue vendiendo al día de hoy y lo seguirá haciendo en los próximos días petróleo al mercado norteamericano. Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de petróleo venezolano en el mundo y, por cierto, el único mercado en donde Venezuela vende su petróleo en dólares constantes y sonantes y sin descuentos. Por otra parte, una empresa de la magnitud, de la importancia de Citgo aquí en los Estados Unidos, que es propiedad del Estado venezolano, también sigue operando en perfecta condición de normalidad. Señor Martínez. Sus negocios no se ven afectados. Sí. Sí, con respecto a esto de los superpoderes, el chavista dijo textualmente ayer en su alocución: ordené una ejecución militar para que la bota yanqui no toque nuestra tierra. Le pregunto yo si es necesario no solo preocuparse, sino ocuparse por un tema como este mientras la gente en Venezuela casi no tiene que comer y cómo curar sus enfermedades. Absolutamente innecesario, porque te repito, como venía diciendo, sigo operando con absoluta normalidad en los Estados Unidos, Venezuela negociando con la banca internacional incluso la posibilidad de un financiamiento basado en la garantía del oro que Venezuela tiene en reserva con el Banco Central de Venezuela, Venezuela vendiéndole su petróleo a los Estados Unidos, que es la única fuente de ingresos reales, efectivos que tiene el país. Yo no creo que hay ninguna amenaza en el plano militar que justifique esta reacción. Ahora, lo que sí hay son sanciones a individuos, a personas, con su nombre y con su apellido y sobre los activos que ellos poseen en los Estados Unidos. Estas son medidas que tienen solamente impacto dentro del territorio de los Estados Unidos. Se han adoptado también contra funcionarios, por ejemplo, del gobierno ruso. Y no hay nadie que esté pensando en una hipótesis de invasión o de guerra como consecuencia de ello, ni creo que nadie esté pensando en eso tampoco en los Estados Unidos. Es parte de una retórica política que, por supuesto,
supuesto, forma parte del libreto con el cual se manejan este tipo de situaciones, pero realmente el problema de Venezuela sigue siendo el problema económico, la inflación, la escasez, la falta de empleo, la desesperanza en la que están viviendo los jóvenes venezolanos porque no encuentran al salir de sus estudios o si tienen la oportunidad incluso de acceder a la educación superior, oportunidades que les den un futuro gratificante. Y tienes un problema de deterioro en las condiciones laborales en general en el país. El salario mínimo en Venezuela se ha venido al piso. El gobierno viene dando traspiés en esto de tratar de reformar el sistema cambiario y no encuentra manera de garantizarle flujo de divisas al sistema, al sector privado venezolano para que el sistema de importaciones pueda normalizarse y de esa manera el abastecimiento del país. Pero te repito, la única fuente de ingreso en efectivo, de dinero en dólares que tiene realmente en este momento Venezuela, sigue siendo la exportación de petróleo a los Estados Unidos, que en nada se ve afectada con las decisiones que se tomaron el lunes aquí en Washington. Entonces, si hubiese tal amenaza, la amenaza no está realmente viniendo del exterior. La amenaza que se cierne sobre el país tiene su origen dentro del país, en la propia política económica que el gobierno viene desarrollando, con una política económica que no encuentra manera de conciliar las expectativas del ciudadano venezolano con las posibilidades que tiene Venezuela como país, porque se están desaprovechando fabulosas oportunidades que tiene Venezuela, llevando a cabo una política económica que genere empleo, que genere bienestar, que genere estabilidad y que genere confianza en los mercados. Leopoldo Martínez, presidente del Centro para la Democracia y Desarrollo de las Américas, gracias por estar en el informativo NTN 24. Gracias a ustedes.